Carlos Maggi, 100 años. Un programa especial de En Perspectiva, desde la Biblioteca Nacional. Presentan Bodegas Jiménez Méndez, Bosch y Compañía y Campo Claro. Seguimos, estamos en esta edición de lujo de la tertulia de los viernes, hoy 5 de agosto del año 2022, el día en que se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Maggi. En este segmento del programa especial nos están acompañando tertulianos que compartieron mesa con Carlos, con el pibe, con Maggi, no sé, ¿qué otras maneras hay de decirle? ¿Ana? Carlitos. Está Ana Ribeiro, está Mauricio Rosenkopf, está Alberto Volonté, está Juan Grompone. Y ahora se suma también Mónica Botero, periodista, a quien ustedes conocen por la tarea más reciente en cargos de gobierno en el Instituto Nacional de las Mujeres. Buen día, Mónica. Hola, buen día. Micrófono inalámbrico en mano. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Un gusto, un placer estar acá. Además, con Ana, que tenemos esta changa, creo que cuando podemos salir de la tarea cotidiana... Les conseguí unas horas libres hoy, ¿no? Sí, nos da mucho placer. Bueno, Mónica estuvo, decía yo, en la integración inaugural, la inicial, la de abril del año 2001 en la tertulia de los viernes. Estabas con Maggi, también con Williman y con Walter Cancela. ¿Conocías de antes a Maggi? No, lo conocía como cualquier periodista y como cualquier persona que se ha interesado por la cultura del país. Era un gigante, uno de los grandes intelectuales de la generación del 45. Bueno, yo había trabajado en Brecha en los años iniciales también, entonces allí se hablaba mucho de él, todos eran o habían sido sus amigos. Para mí era un gigante. Esas personas que uno las tiene en el monumento, ¿no? Donde están los bustos de los prohombres. Entonces no lo asociaba con una persona de carne y hueso y cotidiana. Entonces me costó asociar una imagen con la otra cuando lo conocí, y siempre me costó asociarlo con aquel prohombre de la generación del 45, que además mi generación en general trataba siempre de cuestionar, de burlarse de aquella cosa tan formal que tenían los del 45, porque nosotros éramos los jóvenes que veníamos a descontracturar cosas, y entonces, sin embargo, él no tenía nada de eso en su forma de ser, y menos en aquella cosa cotidiana, donde creo que todos hacíamos el esfuerzo de llegar a las 9 de la mañana a la radio, porque éramos bastante noctámbulos, y de ahí me quedó para siempre el dicho de Williman de esto de los horarios rurales a mí me mata, ¿no? Entonces siempre cuando hay que madrugar mucho yo digo, ay, horarios rurales no. Y me acuerdo de él. Ya que mencionaste a Williman, ¿qué tal si los ponemos juntos al aire? Conformaron una especie de dúo, ¿no? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fenómeno de comunicación el de Maggi y Williman? Desde el arranque mismo de la tertulia de los viernes. ¿Cuánto podríamos seleccionar del archivo? Mucho. Pero creo que este intercambio que tuvieron a propósito del himno nacional da una idea de cómo se llevaban, de cómo conversaban, de cómo discrepaban, de cómo se divertían. Yo quiero defender el himno y quiero defender a Acuña de Figueroa. Muy bien. Y para eso voy a empezar por decir una cosa que no se estudia en la escuela, o que por lo menos no se destaca cuando se estudia historia patria. Montevideo cambió de dominante, cambió de nacionalidad en 24 años 8 veces. Y es la única ciudad de toda la región a la cual le pasa esto. Porque Montevideo fue desde su fundación hasta 1806 española, en 1806 inglesa. Después fue recuperada por los españoles durante 7 años. Y en el 1814 fue porteña.
En 1815 y 16 fue oriental artiguista. En 1817 fue portuguesa, después fue brasilera y después terminó siendo oriental independiente. Quiere decir que cambió de mano esta ciudad en 24 años 8 veces. Y esas transferencias de dominante le tocaron todas en la vida a Acuña de Figueroa, que nació en 1790 siendo español. 1991. 1791. Y vivió como español hasta la invasión inglesa, y fue inglesito un tiempo, después volvió a ser español. Después le tocó ser, a los 24 años fue porteño. A los 25 años fue oriental de Artigas, que tenía su centro en Arerunguá, arriba del Río Negro. A los 27 años fue portugués. Después fue brasilero. Y a los 40 años le tocó ser oriental, pero independiente. Un hombre que pasa todo eso, no es... ¿Cómo hizo este tipo para elegir justo el año de artiguista, que fue en 1815 y parte del 16? Tenía que tener una puntería enorme en este catálogo de países que le tocó vivir para ser artiguista. Es decir, una cosa era estar en el campo de donde venía la revolución y donde estaba Artigas, que fue el único fiel durante todo el tiempo, porque si cae Acuña Figueroa, caen todos los demás héroes nacionales junto con él, que cambiaron de país 2 o 3 veces. En estas 8 veces les tocó 2 o 3 veces a cada uno cambiar de país. Así que Acuña Figueroa no puede ser acusado por eso. Además no tenía nada que ver con la campaña. En Montevideo es otra cosa totalmente diferente. Un hombre santo como Damaso Antonio Larrañaga dio las mismas volteretas que Acuña, y a vos te gusta. A vos te gusta. Soy gran hincha de Larrañaga. A vos te gusta, Claudito. Y admito, y Acuña, estuvo con la Cisplatina. Y Acuña no te gusta por lo mismo. No. Y me destacaste que fue de la defensa. Carlitos, pero lo que me da la sensación, claro, no tiene la jerarquía de Larrañaga, no me lo compares. Sí, yo te voy a mostrar creaciones de Acuña. No te voy a leer la Oda al carajo, que tiene 132 son 12 tomos. Acuña hace odas al niño que murió en la esquina. Escribe de todo. Escúchame. Te voy a leer un epitafio. Es un hombre sensible. Que podría ser de Quevedo. Sí. El epitafio a una flaquísima tuerta. ¿Lo conoces? ¿Cómo no? Es famoso. Bueno, aquí yace Estefanía, flaca y aguda mujer, que aguja pudiera ser, pues solo un ojo tenía. Su esqueleto fue de alambre, y junto a sus huesos vanos yacen también los gusanos, porque se murieron de hambre. No puedo creer. Eso es un... No, yo quiero agregar... Es ecléctico, es ecléctico. Era un tipo lleno de talento, que no tenía la menor noción de lo que estaba pasando, y para tener noción de lo que estaba pasando había que ser un tigre. Yo pienso que el himno es absolutamente inamovible, porque contiene un verso, porque tiene un verso genial, y un poema se salva por un verso. Y el himno dice: tiranos, temblad. ¿Quién toma la palabra después de esto? Dale, Mónica. Eso que se refleja ahí, y era una anécdota que traía justo porque para mí, por ese periodo que pasé con ellos haciendo la tertulia y también con el querido Walter Cancela, eran como, empezaron a hacer como una simbiosis, Carlos con Williman, andaban del brazo, una cosa que me encanta de los hombres mayores en Uruguay que se toman del brazo para andar por la calle, y íbamos con ellos así al boliche de la esquina de la radio donde íbamos todos al terminar la tertulia, pero los viernes... Mercedes y Río Branco. Exacto, y Maggi atendía en el bar, porque como él vivía en Las Toscas, citaba gente con la que se tenía que reunir en el bar. Entonces todos nos quedábamos, los otros 3 nos quedábamos en una mesa y él iba a otra, atendía gente, después volvía. Y en general era gente joven que lo quería entrevistar o que le quería preguntar cosas, y él iba para la otra y después se venía con nosotros. Y un día, por eso de muchas veces uno se imagina que los hombres de la cultura y las mujeres, pero en este caso
son personas acartonadas que hablan cosas trascendentes y siempre muy en difícil, como dicen en el campo, ¿no? Y muchas veces traer la cultura justamente, la que nos va a permear, la que nos va a construir, como decía Volonté, es la que nos rodea, la de lo cotidiano, como ese poema, como ese diálogo que tenía Acuña, que yo no sabía todo. Claro, uno no se pone a pensar en la cotidiana de los que vivían en la banda oriental, de todos los ciudadanos de todos los países que fueron. Lo mismo pasó uno de esos días en el boliche de la esquina donde estábamos, y uno se imaginaba a Williman como ese señor también, muy acartonado. Además uno tiene todos los prejuicios sobre él, ¿no? Católico, conservador, muy formal, muy claro, que Alberto se ríe porque no debería ser así para nada, pero para los más jóvenes él era así. Y además de aquella época de su actuación como director en secundaria, donde había tenido toda una discusión sobre temas que tenían que ver con algunas ideas liberales. Exacto. Entonces uno se lo hacía como un señor muy conservador. Y estábamos los tres sentados los cuatro, porque estaba también Carlos en ese momento, en el boliche al lado de la ventana, y por la ventana pasa un señor que era travesti. Era hombre, pero estaba, digamos, con un pelo naranja largo, con unas cosas acá como un turbante de colores. Podía tener alguna vinculación con el candombe, morocho. Y pasa por la ventana y ve a Claudio y le dice: Claudito, querido. Y él le dice: ¿qué hace, Mengano? Y se abrazan a través de la ventana y se ponen: no vas más por allá. No, yo nadie quería preguntar nada. Y no vas más por allá, no, hace un tiempo que no, pero vos seguís con Menganito, seguís tocando el tambor, y vos, sé que sí, bueno, venite una noche a tomarte unas con nosotros, y a los besos y abrazos. Y se fue y quedamos todos así mirándolo. Y él nos dijo: sí, es de acá abajo donde yo venía, porque yo toco el candombe, yo estoy en el candombe, estuve en una comparsa, les escribí tal cosa. Bueno, esa cosa imprevisible, donde la cultura, el fomento, el cultivo de la cultura es eso, estar con la gente, la cuestión más popular, pero también la más elevada. Esa cosa enciclopédica, pero bien, fuera de la biblioteca formal y dura, fue lo que más me llevé de ellos, ¿no? De los dos. ¿Te veía con ganas de agregar algo, Ana? Sí, porque también Mauricio atendía en ese bar, ¿eh? El bar era un consultorio. Y yo vi en ese bar de la esquina de la radio bajarse un día, acalorado, vehemente y al borde del infarto, como siempre es él, a Connie Hughes, que no había estado en la tertulia, pero que quería opinar. Entonces se bajó a los gritos, ya desde la vereda: escúchenme. Y luego vi a una pareja de muchachitos, una pareja no, dos muchachitos jóvenes, estudiantes, estaban fascinados con una investigación que estaban haciendo y se la trajeron a Maggi, tenía que ver sobre robótica. Y Maggi los atendió en la mesa, pero con una atención como si fueran, no sé, Bill Gates y algún otro personal. Les dedicaba un tiempo y una atención increíble. Williman atendía, los que más tenían consultorio eran en este caso el ruso y Maggi. Y cuando Williman estaba en la tertulia, al ritual del bar de la esquina se le sumaba subirse al auto de Maggi, que había que tener coraje para hacerlo porque manejaba horrible. ¿Verdad, Russo? Horrible. Yo, que no sé manejar, nunca aprendí, un día llegué a mi casa y dije: algo raro es, no me doy cuenta, porque él va manejando y la gente lo insulta. Y mi marido dijo:
¿Y en dónde? Yo qué sé, por ejemplo, dobló así, así. Dice, claro, ¿cómo que dobló? En la Rambla era así, giró en tal calle. Ah, decía, bueno, no subas. Yo subía Olímpica, pero había que tener coraje. Y él rezongaba a Luisa, era curioso. Él creía que Luisa manejaba mal, pero no sé cuál era la cara. Bueno, Entonces, pero estaban yendo a otro nivel. a otro nivel. Entonces, Una cosa nos era el subíamos boliche y otra cosa era el almuerzo. Después. El almuerzo. Y en el almuerzo, que era ahí en la calle San José, algo con las brasas, creo que era ellos comían siempre carne y demás. Y ahí sí, realmente era un mundo aparte. Yo escribí algo sobre eso que estuvo mucho tiempo, así que Está publicado. No quiero reiterarme. En nuestra web, en radiomundo.uy, hay un especial muy completo a propósito de Carlos Maggi y ahí está esa historia, ¿no? Exacto, porque ellos llegaban cual divos. Divos de ópera y todo el mundo los saludaba y se paraba y ellos iban saludando y decía Williman, buenas tardes, y se sentía en toda la manzana. Y tomaban una jarrita de vino, se tomaba Williman, y había, pero una hora exacta así, en la que él podía estar argumentándote como estoy yo ahora y hacía tac y caía dormido. Y Maggi y yo seguíamos 15 minutos más en voz más baja para no molestarle, él ahí, frente a la jarrita de vino, y en determinado momento, hora señalada, Maggi hacía así y le decía, Claudito, ya es tiempo. Cuando yo escribí esa, y él se despertaba y seguía el hilo exacto lo que estaba diciendo. Bueno, y entonces te digo, o sea, a ver, sí, un paréntesis fantástico. Y cuando yo escribí esto para un número especial que hiciste, yo le vi en la cara a Maggi que había algo que no le gustaba. Entonces esperé el momento y se lo dije, a ver, ¿y a usted qué fue lo que no le gustó de esa nota? Porque los dejaba muy bien, eran unos divos simpáticos, populares, que entraban. Esa frase, queridita, Claudito, ya es tiempo, eso alude a la muerte. Yo quedé horrible porque nunca lo había pensado así. Pero claro, eran dos señores mayores que sabían que el ya es tiempo era un fantasma, ¿no? Maggi jamás hablaba de la muerte. Jamás. Hablaba de la vida porque le gustaba. Siempre. ¿Qué? A él. Un aplauso para él. Qué dilema, qué dilema. Esta es la tarea ingrata del conductor de una tertulia o de un espacio como este. ¿Cómo distribuyo la palabra? ¿Cómo manejo el tiempo? ¿Qué hago con el reloj que va corriendo? Porque veo a Mauricio... Sí, pero lo veo a Mauricio con ganas de intervenir sobre eso que venías contando. Escuchamos a Juan primero. Bueno, yo te quiero recordar 4 momentos de la tertulia. 4 momentos, no, cuatro cosas que pasaban en la tertulia. En primer lugar, la previa. Es decir, yo me recuerdo perfecta, con cariño, que yo me esforzaba por llegar temprano. Por supuesto, Carlos venía de las Toscas, de modo que la hora, habían salido temprano y en general llegaban temprano. Entonces teníamos como 10, 15, 20 minutos para conversar en la previa. Y eso era fantástico, casi, muchas veces mejor que la propia tertulia, ¿no? Es decir, se conversaba... Siempre que no gastaran los temas que iban a tratar Por supuesto. Estaba absolutamente prohibido por unas reglas de Maggi que ahora voy a mencionar inmediatamente. Se trataba todo tipo de temas y ahí con todo sentido del humor y toda libertad, ¿no? Bueno, ese es un primer tema. Segundo tema, la tertulia. Es decir, el ser padre de la tertulia para mí es el padre intelectual de la tertulia. Maggi escribió unas especies de instrucciones o de recomendaciones o de criterios. Teníamos un manual de estilo, pero fue complementado por Maggi con las famosas instrucciones, ¿no? Recomendaciones. Recomendaciones. Recomendaciones del año 1. Bueno, yo las recuerdo permanentemente porque creo que su definición era: la tertulia es una reunión de amigos en que intercambian ideas
Y no es un combate, no es una lucha, no se hace para ganar, es un intercambio de ideas entre amigos. Y eso, él lo decía, yo vengo acá porque vengo a conversar con mis amigos. Es decir, me vengo de la Tosca porque vengo a conversar con mis amigos. De modo que creo que eso es esencial. Y eso en la tertulia de los viernes es sagrado. Es una reunión de amigos que no discuten, que intercambian ideas y posiciones diferentes. Bueno, quiero recordar ahora una cosa conceptual que me voló la cabeza y que es muy actual en este momento, el tema del plagio. Maggi hacía un elogio al plagio. Decía, el plagio es una cosa muy buena, todo el mundo plagia, nadie inventa, lo único que se hace es plagiar a otro. Y citaba el ejemplo de Shakespeare. Shakespeare es un plagiario perfecto, todo lo que hizo es un plagio. Plagió a Plutarco, plagió a los historiadores ingleses sobre los reyes, plagió a una cantidad de comedias italianas que las convirtió en sus comedias, donde que pasan la mayoría en Italia. Es decir, no hay ninguna obra de Shakespeare que no sea un plagio, excepto algunas que tal vez no se ha encontrado a dónde plagió, se perdieron, ¿no? Pero Shakespeare plagió. Entonces lo que decía Maggi es, el plagio es una cosa necesaria, lo que hay que hacer es romper. El que hace el plagio tiene que hacerlo mucho mejor que el original. Y entonces esa es la manera de hacer las cosas. De modo que ese elogio al plagio a mí me quedó grabado para siempre. Y luego, supongo que era un elogio con algún matiz, ¿no? No, por supuesto. Además lo decía con humor. No estamos hablando de transcribir literal desde la primera palabra hasta la última, ¿no? Lo decía con humor y con un conocimiento de la literatura impresionante. A mí me Impresionante. acuerdo que me dijo, queridita, cada vez que se escribe un verso sobre una margarita, la cultura es rebotante. Es porque viste la margarita, pero antes te leíste 20 poemas sobre la margarita. Y después te decía, vale copiar, vale matar, en literatura vale todo. Sí. Bueno, y finalmente quiero citar, de todas las cosas que recuerdo, había un tema que nos habíamos jurado no hablar nunca, que era sobre la energía nuclear. Maggi era partidario fervoroso de la generación nuclear de electricidad y yo era enemigo acérrimo, soy y seré hasta siempre. De modo que habíamos dicho, de este tema no hablamos, porque tal vez nos vamos a enojar. Sí, Como hace rato que estás por largar, Russo, te doy un telegrama ahora y después de la pausa seguimos charlando. A ver, bueno, ¿en qué andabas? Bueno, estaba recordado, impactado, porque recién al rato me ubiqué de una foto donde está el pibe cargando una maroma. Gracias. Que no se interprete mal esto. Y yo atrás sosteniendo el resto. Y tiene una historia. Yo venía caminando por la Rambla, iba para lo de Maggi, recién había salido. No me ubiqué porque estoy 4 veces más chico ahí en la foto cuando aparezcas. Es una de las fotos que quienes están siguiendo la emisión en video ven durante las pausas, esa galería de fotos que estamos Y en la arena encuentro la punta de una marona, que era una cosa impresionante, que estuvo colgada. Entonces no pude solo, fui a buscarlo, se trajo, estuvo colgado durante mucho tiempo y estuvimos haciendo después investigaciones y análisis y no hay la menor duda que fue la maroma del Graf Spee. Ana se ríe. Más respeto, estimada profesora. Esto es como lo de Frank Sinatra, te lo digo. No, entonces yo le iba a recordar la investigación que hicimos, el limonero de Chaplin, que todavía se conserva, y hay testimonios. Del escupitajo. Que generó. Y estoy con la maroma esa que se ve. Y ahí, bueno, yo engordé yo ahí. Yo iba a Luisa mediante. Y bueno, quiero... ¿Qué cosas se me vienen encima? ¿Qué cosas se te vienen encima? Puntos suspensivos. Se me viene encima el corte porque tenemos que pasar a la...